Dios los bendiga, mis amados hermanos, amigos, pastores que estamos siempre conectados en esta visión celular. Bueno, en este canal siempre hablamos de células, de crecimiento, y le damos las gracias por esta nueva participación que tenemos a través de los grupos. Y vamos a hablar acerca de 6 puntos bases para poder ser una iglesia celular. 6 puntos bases. Muchas de las veces no sabemos qué es una iglesia celular o cómo es una iglesia celular. Y vamos a hablar de los 6 puntos. Primeramente, pues, ¿qué es una célula? Y esto es lo que quiero explicar, estos puntos principales, para que aquellos que no conocen, que son principiantes en este sistema celular, pues puedan tener más conocimiento, ¿verdad? Y a mí realmente es una bendición, me encanta poder hacer este trabajo. Yo mismo participo, tengo mi grupo pequeño, me emociono, me gozo. ¿Y sabe por qué? Porque uno mira realmente cómo llegan las almas, a veces quebradas, a veces hermanos con tanta necesidad, y de repente uno mira cómo va su transformación. Es algo muy bonito. Predicar en la iglesia, pues uno no alcanza a tener la visualización de qué está pasando mientras uno está predicando. Pero tener un grupo pequeño, usted mira a las personas, ¿verdad? Como cada vez que llegan, tengo un grupo de hermanos. Bueno, me mandaron un hermano que me dijo, su esposa, él es muy serio, no habla con nadie, no platica con nadie. Es un muchacho que vino de la guerra, está muy cerrado a todo, pero ahora llegó a nuestra célula, se hizo amigo de nosotros y participa, es muy sonriente, y eso es un gusto para mí porque él no venía así. Venía realmente muy cerrado para todo. Pero esos son los grupos de amistad, ¿verdad? ¿De qué se compone un grupo de amistad? Bueno, se compone de 12 personas que se reúnen en un hogar para poder convivir, para poder conocerse, para poder compartir su vida cristiana y entre todos podernos edificar juntos. Ahora, ¿qué es lo que sucede en un grupo pequeño? Bueno, en un grupo pequeño nos enseñamos a tener comunión los unos para con los otros, porque todos nosotros realmente necesitamos tener comunión. Dios nos hizo así, para tener comunión. Cuando una persona no está teniendo comunión, pues lo puede atacar el estrés, lo puede atacar el desánimo, y bueno, puede parar hasta en el hospital porque no tiene comunión con nadie y todos sus problemas se los está guardando, y eso es muy malo. Uno necesita tener comunión. Pero aparte de tener comunión, pues nos reunimos para adorar al Señor, para recibir enseñanzas de la palabra del Señor, y también para ser discipulados para poder servir en el evangelio, ¿verdad? Discipulados para poder evangelizar y ganar a los perdidos para el Señor. Entonces, este trabajo es un trabajo participativo, y Dios nos permite experimentar en un trabajo así. Dios nos permite experimentar su comunión, su presencia, a ver sus milagros, porque acuérdese lo que dice en Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 reunidos, congregados en su nombre, ahí está Él. Y bueno, esas células nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo para poder compartir lo que haya pasado entre semana, compartir nuestras vidas, compartir la palabra del Señor, y así compartir incluso los alimentos. Y ahí es donde suceden tantas cosas bonitas, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y qué cosas tan bellas pueden suceder donde Jesús está en un grupo pequeño. Así que finalmente, pues usted tiene que darse cuenta, o quizás no se daba cuenta, pero las casas fueron el principal lugar donde se ministró, donde Jesucristo llegaba. A cualquier casa que lo invitaban, ahí estaba Él. Y siempre las casas que Jesús visitaba no eran ya iguales. Las bendecía aquellas casas, ¿verdad? Cambiaba a las personas, cambiaba a los hijos, se bautizaba a la familia, donde quiera que llegaba el evangelio. Entonces, las iglesias del Nuevo Testamento, pues así fue como ellos crecieron, por medio de grupos pequeños, como dice ahí en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 46. Y hay tantas escrituras que nos hablan acerca de cómo ellos crecieron en la iglesia primitiva. Dice, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice la Biblia, y ahí el Señor enviaba bendición. Ahí era donde venía el crecimiento, con alegría, sencillez de corazón, ¿verdad? Entonces los primeros creyentes, ahí fue donde ellos fueron discipulados, donde fueron capacitados,
donde fueron enviados, ¿verdad? Entonces, las casas son los lugares porque no solamente uno aprende a tener comunión, uno aprende también el discipulado, porque ahí muchas personas son muy tímidas, no pueden exponerse ante la gente, pero ahí entre un grupo de 4, 5, 6 personas, uno aprende a hablar en público, uno aprende a comunicar, uno aprende a reír todos juntos ahí. Así que los primeros creyentes, ¿verdad?, se consagraron ahí en los grupos pequeños. Ahí en los grupos pequeños, pues la palabra es más directa. Si hay dudas, si hay inquietudes, pues ahí entre todos comparten o le preguntan a su líder. Aparte de eso, pues también tenemos oración en los grupos pequeños. Ahí es donde oramos y oramos individualmente por cada uno de nosotros. No solamente eso, nos llevamos esa carga de oración a nuestros hogares. Como líderes, pues yo tengo, ¿verdad?, la responsabilidad de orar por toda mi célula, porque en la célula uno ora junto, hay un acuerdo en oración y ahí es donde uno ejerce su ministerio. Aprende uno a tener carga por mi hermano, carga por esa alma que apenas está llegando. Esa es la forma como la iglesia primitiva se expandió. No solamente era en el templo, como hoy secularmente suelen suceder en las iglesias, que son iglesias tipo catedral, iglesias donde solamente hay un hombre que ejerce, lleva la palabra, son 2 o 3 que hacen, el que dirige, el que canta y el que predica. No, en un grupo pequeño todos somos partícipes de ese grupo pequeño, porque es un grupo donde tenemos comunión, compartimos a veces las enseñanzas con los hermanos que participen ellos y también participamos en el evangelismo. Entonces el discipulado es servicio. Cada vez que tenemos un grupo pequeño, siempre se hace la pregunta, ¿quién es nuestro próximo invitado? Todos vamos a traer un invitado y debido a ese tamaño, cuando llegamos a 12 personas, lo volvemos a multiplicar y se van multiplicando los grupos, porque los grupos no pueden permanecer simplemente grupos grandes, porque los grupos tienden a estancarse, tienden a conformarse y a no crecer más. Entonces, por eso cada grupo necesita un supervisor. ¿Para qué es el supervisor? Para supervisar la obra, cómo van, ¿verdad? ¿Qué les falta? ¿Qué no están haciendo? ¿Qué están haciendo bien? Entonces, el supervisor, nosotros tenemos supervisores, cada supervisor dirige 4 o 5 grupos pequeños. Si ellos quieren tener célula, lo pueden hacer, y si no, solamente hacen su trabajo supervisando. Así que eso es un grupo pequeño. En el punto número 2 dice, ¿por qué tener células? Ahora, hay un motivo, ¿por qué tener células? Y es que ¿por qué el Señor Jesucristo hizo grupos pequeños? Él mismo tenía su grupo de 12 personas y luego dice a la Biblia que los enviaba de 2 en 2. Y los apóstoles compartían las enseñanzas, ¿verdad?, en grupos pequeños en las casas. Entonces las células hacen una diferencia muy grande entre una iglesia y otra, porque en una iglesia regularmente, como le digo, solamente participan los profesionales, las personas capacitadas para hacer ese trabajo. En una célula pueden participar todos, sea profesional o no sea profesional, todos tenemos parte en esa célula. Entonces una persona mediana, dicen por ejemplo que pueden tener 10 personas de amigos, ya no pueden tener más amigos. Casi eso es más o menos una persona mediana que tiene 10 amigos. Y por ejemplo, un pastor que no pone a trabajar a su célula, entonces no puede atender toda la gente. Quizás tiene 60, tiene 70, tiene 100, tiene 200. Él está muy limitado para poder hacer el trabajo y poder atender toda esa gente. Y por eso en los grupos pequeños, ¿verdad?, hay una fuente de ayuda, hay relaciones unos con los otros. Ahora, los grupos pequeños nos permiten crecer más allá de nuestro nivel espiritual, porque uno puede aprender muchas cosas en la iglesia, pero ¿dónde las vas a compartir? ¿O a dónde vas a ir a participar? Si no hay participar en la iglesia solamente es un saludo, Dios te bendiga, hasta ahí. Entonces uno crece espiritualmente porque inclusive el líder, cuando se hace líder, la carga lo hace estudiar más, la carga lo hace buscar más la presencia de Dios, y él pone en función los talentos, pone en función, ¿verdad?, la gracia de Dios. Entonces las células son el sitio adecuado para aplicar la palabra del Señor, ¿verdad?
porque uno escucha el mensaje y bueno, ¿qué aprendieron la semana pasada? ¿Qué fue lo que practicamos la semana pasada? Hoy quizás hablamos del perdón. Bueno, el fin es de que si usted escudriñe su corazón y si hay alguien que no ha perdonado, pues hay que perdonarlo. Y ahí uno participa, como dice en 1 Corintios 12:25, para que no haya desaveniencia en el cuerpo de Cristo, sino que los miembros todos se preocupen unos por los otros, de manera que si un miembro, dice, padece, todos los miembros reciben honra, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro también recibe aprecio, recibe honra, está contento, todos también los miembros nos gozamos juntamente con él. Por eso es que dice la palabra del Señor, ayudándose los unos a los otros, motivándose los unos a los otros, ¿verdad? Porque todos necesitamos esa clase de ayuda. Ahora, los grupos pequeños nos enseñan a armarnos, ¿verdad? Unos a otros con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cuando uno va a los grupos pequeños, uno aprende la Biblia, uno aprende y se arma con la armadura de Dios, dice la palabra del Señor, sobre todo tomar la armadura de Dios, que es la palabra del Señor. Entonces en los grupos pequeños nos ayudamos, nos amamos, pero también tomamos las armas para poder luchar juntos, gloria a Dios. También los grupos pequeños permiten la extensión y el crecimiento de la iglesia. ¿Por qué? Porque está comprobado 100% que todas las iglesias que trabajan con grupos pequeños, pues son iglesias que empiezan a crecer, empiezan a salir de su estancamiento. Y eso es lo más bonito, pues nosotros tenemos ese testimonio, ¿verdad? Muy hermoso de que nuestra iglesia pues estuvo estancada por unos años y yo tenía deseos, yo tenía pasión, yo oraba al Señor, yo no conocía esto del sistema celular. Pero Dios, que conoce los corazones, como conoce el corazón de cada pastor, que él quisiera tener una congregación de 100, 200, 500, 1000 miembros, bueno, siga con ese deseo, pero muévase, pregunte, indague, vaya donde haya algún seminario, algo, porque Dios, al mirar que usted lo está buscando de todo su corazón, dice la Biblia, me buscaréis y me hallaréis. Entonces vamos a buscar la forma como nos dice la palabra del Señor. Fíjense, desde el Antiguo Testamento, en Éxodo 18, el Señor le dijo a Moisés que organizara los grupos y que organizara grupos de 10, grupos de 20, de 50, de 100, de 1000. Sí, entonces eran grupos pequeños, pero había líderes de distrito, líderes de zona, líderes de sector, y así el sector estaba guiando a toda una zona, la zona estaba guiando a todo un grupo de líderes y así, pero del más pequeño, desde los 10 hasta arriba, así fue como Moisés fue llevado a la presencia del Señor y pudo llegar, ¿verdad?, y hacer la tarea como Dios se la había hecho. Entonces los grupos de amistad ponen un valor, ¿verdad?, y santifican a la iglesia, un valor personal que nos prepara, nos lleva a otro nivel en nuestra vida espiritual. Hay personas que nunca crecieron en una iglesia hasta que se decidieron tomar un grupo pequeño. Y cuando se dicen tomar un grupo pequeño, de ahí realmente es cuando también Dios se compromete con ellos. Porque ¿para qué Dios me va a dar revelación? ¿Para qué Dios me va a dar el don de milagros, el don de la palabra, el don de misericordia, si no lo estoy usando en nada? Solamente me van a inflar y me van a hacer creer que yo soy el más santo de la iglesia. No, pero cuando tú te pones en las manos del Señor, como dice Gálatas 6:10, dice la palabra, 6:2, perdón, dice, llevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Porque mi yugo es fácil, dijo el Señor, y ligera es mi carga. Así cuando tú vas a ser un líder, no temas ser un líder. No. Es una bendición. Claro que debes de consagrarte para el Señor, pero es una bendición poder ser un líder porque el Señor se siente comprometido con usted y también usted se siente comprometida con Dios. Y las cosas que para a usted se le hacían difícil, Dios le da la sabiduría, Dios le da la gracia, Dios le da el talento y así puede hacer el trabajo como a Dios le agrada. Ahora, ¿cómo debe de ser una célula? ¿Cómo debe ser una célula? Porque hay células, hermano, que crecen y nunca se multiplican. ¿Cómo empezar una célula? ¿Con cuántas personas empezar una célula? ¿Dónde empezar una célula? Bueno, primeramente, una célula se empieza con 4 o 5 personas. Yo creo que 2 familias o 2 matrimonios pueden empezar su grupo pequeño. Y después, el final es que crezcan hasta 12 personas, de 10 a 12 personas.
Una vez que ese grupo ha crecido a 10 o 12 personas que ya están consolidados, que ya asisten, que ya ellos son responsables, entonces se anuncia una multiplicación del grupo. Y en la multiplicación, pues ahí surge más carga en los líderes, porque si yo tengo 12 personas, pues ya no siento la carga de ir a traer más gente, porque apenas me caben en la casa. Pero si después me quedo con 5 o 6 personas, entonces vamos a seguir llenando la casa para que nuestra casa pues se convierta en casa de Dios y puerta del cielo. Debe ser un grupo también participativo, porque si no pones a participar a la gente, entonces la gente a veces no tiene ni motivos por qué ir a un grupo. A mí no me toca participar. Por eso en el grupo, pues uno abre el servicio, otro pone las alabanzas, otro da testimonio, otro comparte la reunión, otro da el mensaje, otro comparte la visión, otro trae almas, otro trae un especial, y todos deben de ser participativos, porque los grupos donde el líder hace todo, donde no deja que participen los demás, automáticamente ese grupo se estanca. Y si llega a crecer el grupo, no va a servir tampoco, porque de repente va a querer multiplicar con alguien que nunca le dio la oportunidad, no está capacitado, y le va a tirar la semilla, le va a tirar la cosecha. ¿Por qué? Porque no tuvo la capacidad de confiar en nadie. Él hizo todo, y cuando quiso multiplicar se lo dio a alguien inexperto que ni siquiera la célula lo miraba como un líder, porque nunca le daba participación. Así que, hermanos, todos debemos de participar unos por otros, unos con otros. Recuerde que el crecimiento, ¿verdad?, lo trae el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, entonces debemos de multiplicarnos. ¿Por qué? Porque Cristo crece, la iglesia tiene que crecer, dice la palabra del Señor. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Hermanos, el reino de los cielos está tan grande, hermano, que sería realmente un desperdicio no hablar de Cristo y que esas almas se vayan sin Dios y sin esperanza. Ahora, dos cosas que se desarrollan a través de los grupos pequeños: multiplicación de células y también multiplicación de líderes. Porque eso es lo bonito, ¿verdad? Si hay muchas células, pero no hay líderes, entonces la iglesia se estanca, todo se estanca, pero en las células se están multiplicando los líderes. ¿Por qué? Porque poco a poco se le va dando la oportunidad a uno, se le da la oportunidad al otro, y cuando menos usted se da cuenta, ya todos están participando, tienen libertad de palabra. Entonces nuestro enfoque debe de ser, hermanos, orar. Y nuestra oración debe de ser, como dice la palabra del Señor, ¿verdad?, para que el Señor envíe obreros. Mateo 9, 36, 38. Dice la palabra del Señor: orad, dice, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces, como líder, yo tengo que orar por un asistente, Señor. Tengo que orar por una mujer asistente, un hombre asistente, para que mi grupo a la vez se multiplique, porque la multiplicación es causa de fiesta. Y que usted un día pueda decir: he multiplicado 5 grupos, he multiplicado 6 grupos, o he multiplicado un grupo. Y eso va a traer satisfacción, porque dice la palabra del Señor que el que duerme en tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Qué triste, ¿verdad?, saber que los campos están blancos para la siega y nosotros dormidos en las iglesias sin ganar a nadie. Dice la Biblia: el que duerme en tiempo de la siega será un hijo que avergüenza. Yo no quiero causar vergüenza, o que el Señor diga: qué vergüenza me da por esta persona que no está haciendo nada. Hay tanto pecado que está llevando al infierno a tanta gente, y yo estoy dormido aquí sin hacer nada. Entonces debemos, hermanos, de trabajar para la obra del Señor. Entonces, hermanos, la célula debe de ser un ministerio compartido. ¿Y cómo se comparte? Pues evangelizando, discipulando. Se comparte, hermanos, alabando a Dios juntos, cuidado pastoral todos juntos, oramos todos juntos, servimos todos juntos, estamos en comunión todos juntos. Entonces es un trabajo en conjunto, es un trabajo participativo donde todos, hermanos, metemos el hombro para llevar a otro nivel nuestro grupo pequeño. Las células son especializadas, hermanos, en ganar almas, porque realmente ahí es donde está el campo de siega. Ahí es donde está el campo para ganar las almas. La palabra del Señor dice: id a los campos, id por todo el mundo. No es estar, hermanos, enclaustrados en una iglesia, alabando a Dios toda la vida,
¿verdad? Aprendiendo la palabra del Señor, pero sin hacer absolutamente nada con todo lo aprendido. No, no, no. El Señor quiere que aprendamos y que vayamos allá donde está la necesidad, dice la palabra del Señor, ve a los tuyos y cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Qué hermoso, hermano, que nosotros podamos ser los voceros del Señor, hermanos. Dice la Biblia, no te preocupes por lo que vas a hablar, lo que quiero es que te pongas en mis manos, porque en un dado momento yo te daré palabra, hermanos. Entonces, ahí estamos en la casa, en las casas, llevando el bendito mensaje del evangelio, y en las casas no solamente comemos juntos, no solamente tenemos confraternidad juntos, sino que en las casas alabamos a Dios juntos. Y qué bonito, ¿verdad? De repente llegan personas nuevas al grupo y pones una alabanza. Yo he visto personas que han estado llorando en una alabanza, porque dice la Biblia que Dios habita en medio de las alabanzas. Entonces alabamos a Dios todos juntos y compartimos las buenas nuevas todos juntos. Entonces compartimos también las victorias, compartimos las necesidades. Oiga, si algo pasó en esta semana, yo me gusta dar testimonio de algún milagro, alguna virtud que Dios me dio, alguna cosa buena que yo miré. Entonces, no solamente compartimos nuestro testimonio, compartimos también nuestras necesidades, que son tantas las necesidades, hermano. Entonces dice la Biblia, orando unos por otros, ¿verdad? Entonces, oramos unos por otros y el Señor escucha la oración, porque si dos se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa en la tierra, yo, dice la palabra del Señor, escucharé esa oración. Entonces ahí oramos, hermanos, pero no solamente oramos, ahí también nos dan visión. Visión porque, oiga, el pueblo sin visión, dice la Biblia, se tuerce. El pueblo sin visión se desenfrena. El pueblo sin visión pues toma caminos torcidos. Así que nos dan la visión, y esto es uno de los elementos muy básicos para que un grupo pequeño crezca y se multiplique. El grupo debe compartir, debe de apartar tiempo, y esto se da al final que se termina la reunión. Ahora, vamos a hablar de la visión de este grupo. Aquí declaramos la visión para que el grupo alcance los motivos o alcance a conocer a más gente. Porque mire, si no nos dan una visión, si no nos ponen una pequeña responsabilidad, el grupo nunca trae gente nueva. Entonces, hermanos, este tiempo son como 10 minutos, de 6 a 10 minutos, donde, vamos a sentarnos. ¿Cuál es la visión de la próxima semana? Porque la próxima semana queremos tener algo bonito. La próxima semana queremos traer almas nuevas. A ver, de repente, hermanos, vamos a ver quién va a traer una visita. Antonio, vas a traer una visita. María va a traer una visita. Qué bueno, yo voy a invitar a mis vecinos. Bueno, y Marta, bueno, yo voy a traer unos pastelitos. Y el otro, yo voy a dar testimonio. Y todos juntos preparamos un banquete para la próxima semana para que tener visión. ¿Cuándo es cuando se va a multiplicar este grupo? Tenemos que darle las fechas de multiplicación y darle duro para poder llegar a esa multiplicación. ¿Para qué tener entonces células? Para el crecimiento personal y para alcanzar a los creyentes para Cristo. Porque mire, hermanos, yo a veces que voy a grupos pequeños donde he visto hermanos que han estado mucho tiempo aquí en la iglesia, y los he visto pues que poco hablan en la iglesia, son muy tímidos, y de repente he llegado a un grupo pequeño y los he oído cómo exponen el mensaje o cómo participan, y realmente me he quedado asombrado, porque realmente los grupos pequeños son como una escuela de aprendizaje. Es una escuela donde nos da la oportunidad, donde nos enseñan a ser extrovertidos, nos enseñan a poder dar testimonio, y yo me he quedado asombrado de personas que nunca han ganado gente en la iglesia, pero de repente en un grupo pequeño los mira usted que su grupo está creciendo. Entonces, hermano, Dios es el que pone el querer como el hacer, pero también Dios nos respalda. Así podemos alcanzar a los creyentes, a los amigos, a los familiares, porque mire, una de las cosas que yo puedo ver, hay veces que la gente no tiene muy buen concepto de las iglesias, por testimonios o por lo que se habla por ahí, y ellos no quieren ir a una iglesia, pero tienen necesidad. Entonces, ¿qué hacer? Ellos me han dicho algunos, mira, voy a ir al grupo porque tengo necesidad, pero no me vayas a invitar a tu iglesia.
porque tienen un mal concepto de una iglesia, porque a la familia se les va a echar encima. Entonces, hermanos, ahí es donde ellos empiezan a ir, les gusta y Dios empieza a hacer milagros, Dios empieza a contestar peticiones, Dios empieza a darles amor a toda esa gente, empiezan a tener una buena amistad y después ya el otro paso es venir un día, un domingo y vienen a la iglesia, se gozan porque ya no se sienten solos, ahora conocen 6, 7, 10 amigos aquí en la iglesia. Entonces, hermanos, ahí es donde uno tiene un evangelismo personal, ¿verdad? Un evangelismo personal. La gente necesita, y siempre pues evangelizamos a la gente que está cerca de nuestra área. ¿Por qué? Porque hay que buscarles un centro de aprendizaje cerca de su área. Mira, aquí somos tus vecinos, vamos a tomarnos un café, vamos a compartir una lectura de la Biblia y vamos a orar por tus necesidades, hermanos. Entonces, ¿qué hace una célula, hermanos, efectiva? ¿Cómo tener una célula efectiva? Que digamos, no, yo quiero una célula, pero no quiero una célula estancada, una célula raquítica. Entonces, hermanos, ¿cuáles son las dinámicas para poder tener una célula bien bendecida? No es la música la que trae realmente, aunque todo esto es importante, pero le voy a decir lo que hace una célula efectiva. No es tampoco ni la dirección dinámica de la persona cómo dirige, no es tampoco la música o la alabanza, no es la calidad de los materiales que nosotros compartimos, porque puede ser que haya buenos mensajes y tampoco es el estudio de la Biblia, hermanos, aplicándola a nuestro diario vivir. No, todo esto es bueno, no me vaya a malinterpretar, porque todos necesitamos una buena preparación, necesitamos una buena organización para tener un buen grupo. Y tampoco es, hermanos, la transparencia de persona a persona, no es la preparación del líder, como le digo. Hay algo que sobrepasa todo lo que usted pueda decir y es la presencia de Dios en el grupo. Sin la presencia de Dios, toda preparación, todo estudio, toda alabanza, todo lo que usted diga no va a ser efectivo. Pero la presencia de Dios es la que cambia todas las cosas. Y por eso el líder debe de orar, debe de clamar al Señor por la mañana, debe de clamar ese día para que la presencia de Dios se haga manifiesto. Porque si el mensaje no estuvo tan bueno, si la alabanza no estuvo tan buena, si los testimonios no fueron tan buenos, no importa todavía. Pero si está la presencia de Dios en ese lugar, entonces todo se resuelve. Yo, hermanos, un día fui a una célula donde estaba la presencia de Dios, estaba una hermana dando su mensaje sentadita en la silla, estaba muy tranquila y de repente, hermanos, cuando empieza la alabanza, hermanos, yo no sé si entendían la alabanza de estas personas, pero empezaron a llorar y llorar y llorar y llorar. Al final, cuando esta hermanita hizo el llamado, las dos almas se entregaron al Señor. ¿Qué fue? Fue la presencia de Dios en medio de la alabanza. Fue la presencia de Dios en medio del tema. Entonces, no es el tema, aunque esté bonito, pero la presencia de Dios en medio de aquel tema. Por eso, más que todo, más que buena alabanza, más que buena organización, más que buenos bocadillos, más que todo, es la presencia de Dios en aquel lugar. Y como dice la palabra del Señor en Mateo 18:20, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Entonces, en mi oración más fuerte debe ser: Señor, haga sentir su presencia en mi grupo. Señor, que tu presencia, Señor, oh Dios mío, cambie nuestros corazones. Que la presencia tuya se manifieste a través de la comunión, a través de la comida, a través de las alabanzas, a través de los testimonios y sobre todo que tu presencia se manifieste a través del mensaje que vamos a estar escuchando. Entonces, nosotros, hermanos, no solamente necesitamos una buena organización, necesitamos a Jesús dentro, porque mire, una persona puede ser que esté bien habilidosa para dar un mensaje y tenga todo, pero si falta la presencia de Dios a causa de pecado, a causa de rencores que haya en el grupo, o aquella persona que va a dar el mensaje no está consagrada, anda en pecado y quiere que Dios lo use, todo puede estar excelente, pero si usted no se limpia, la Biblia dice: el vaso que se limpiare, ese es el que Dios va a usar. Por eso, sobre todo, ¿por qué crecen los líderes? Porque, oiga, pues yo voy a estar predicando cada semana y yo quiero consagrarme al Señor. Si el diablo me tira una dardo de pecado, una tentación, no lo puedo hacer porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo tengo que estar consagrado. ¿Qué le voy a dar al pueblo?
¿Qué le voy a dar? ¿Comida sucia o agua pestilente? ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está sucio, si mi corazón está en pecado, entonces ¿qué voy a estar compartiendo? No va a haber unción, no va a haber, hermano, conversión. Necesito la presencia de Dios en mi vida. Entonces, sobre todas las cosas que son hermosas, todo lo que le he dicho es la presencia de Dios en nuestras vidas. A mí me ha tocado predicar donde el mensaje no me satisfació, sentí que no me salió el mensaje, pero al final, cuando hago el llamamiento, hay un derramamiento del Espíritu Santo, eso es todo. Cuando se ve que el Espíritu Santo está ahí, no importa. La gente quizás no se va a acordar del mensaje, pero se va a acordar de esos ríos de agua viva que experimentó cuando estaba en la presencia de Dios. Entonces, hermano, para que un grupo satisfaga las necesidades de las personas, hermanos, que llegan a su hogar, necesita la presencia de Jesús en su vida. Y oramos para que la presencia de Dios esté en esa casa, ¿verdad? Y que cuando entre Jesús, como dijo, ¿verdad? A la casa de Zaqueo, hoy llegó salvación a esta casa. Gracias a Dios, hermano, que el Señor Jesucristo me los bendiga y comparta este mensaje con otras personas, porque realmente hay fruto a través de los grupos pequeños. Quiere crecer, quiere multiplicarse, quiere tener una iglesia avivada y quiere sentirse usted alegre por lo que está pasando en su iglesia. Entonces rompa todos los moldes esos que tiene de programas y ponga el grupo celular que sea el centro de la iglesia, que sea el centro de sus enseñanzas, hermano. Ponga a trabajar toda esa gente que Dios le ha mandado, porque todos tienen talentos, todos tienen gracia, todos tienen algún don, y si usted no los usa, quizás se van a ir a otra iglesia y van a ser usados por otros pastores que sí entendieron la visión. Así que, hermano, si usted no sabe cómo empezar esto, bueno, llámenos o tenemos material, tenemos libros, tenemos seminarios, llámenos. Puede llamar a nuestro teléfono 909-483-1456 o al 909-397-0581. Esos son los teléfonos aquí de mi oficina y los teléfonos también de la oficina donde nosotros enviamos los libros. Si necesita libros, llámenos ahí. O también ya lo estamos subiendo de nuevo a Amazon para que usted los pueda pedir por ahí. Dios me lo bendiga, Dios lo guarde y nos vemos en el próximo mensaje. Hasta pronto.